Bueno, querido compañero Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador, señor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional de la República del Ecuador, señores cancilleres, ministros de Estado y jefes de delegación de los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, señor Dante Negro, delegado de la Organización de Estados Americanos, señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador, señoras y señores asambleístas, señores rectores y decanos de universidades, señoras y señores representantes de organizaciones de la sociedad civil, señores representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de la República del Ecuador, de la patria grande y del mundo entero, que nos están siguiendo por diversos medios de comunicación, internet, etcétera, alrededor de todo el planeta. Qué bueno que sigan estas discusiones, porque son fundamentales para el futuro de nuestra América y para algo que toda persona de buena voluntad, de buen corazón va a defender hasta con la vida, que son los derechos humanos. En primer lugar, bienvenidos a este país pequeño, maravilloso, parte de esa inigualable patria grande. Siéntanse como en su casa. Creo que hablo en nombre de los 14,5 millones de ecuatorianas y ecuatorianos que los reciben hoy con los brazos abiertos. Un especial, cariñoso, fraterno, solidario y dolido saludo al pueblo de Venezuela por el fallecimiento de su presidente, líder histórico en nuestra América y en lo personal, querido amigo y hermano. Pero adelante, Venezuela, que todo se desarrolle, Dios mediante, con normalidad y puedan democráticamente el próximo 14 de abril elegir, por doloroso que sea, al nuevo presidente de la República. Sabemos que Hugo es irreemplazable, pero hay que seguir adelante precisamente por la memoria de ese inmenso latinoamericano que fue Hugo Chávez Frías. Bienvenidos también a un país y a un gobierno, y ojalá escuchen bien los medios de comunicación, que respeta profundamente los derechos humanos. Escúchenme bien, por favor. Ecuador es uno de los apenas 7 países, 7, entre los 34 del sistema interamericano, que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Creo que es un país que puede hablar con mucha solvencia de derechos humanos, porque es uno de los 7 en todo el sistema interamericano que ha firmado todos y cada uno de los instrumentos de derechos humanos a nivel de nuestra América, a saber, Pacto de San José, Protocolo de San Salvador, Convención de Belén do Pará, derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, desaparición forzosa de personas, prevenir y sancionar la tortura, concesión de los derechos civiles a la mujer, todos firmados por este país. Y esto insisto, porque se ha querido posicionar la idea de que hoy es un día trágico para los derechos humanos. Cierta prensa libre e independiente de sus pueblos, libre e independiente de la verdad, que solo manipula, desinforma, ha querido posicionar que criticar las evidentes falencias, incoherencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es estar en contra de los derechos humanos. Como ya lo hicieron con la libertad de expresión, ha logrado posicionar muy bien que cuestionar los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Bueno, con esa lógica, entonces, criticar al presidente de la República es criticar a la democracia. Ojalá que dejen de molestar un poquito menos, ¿no? En todo caso, están en un país, queridas amigas y amigos, donde no se permite la tortura, donde no hay pena de muerte, un país que no ha invadido absolutamente a nadie, que no tiene aviones no tripulados matando selectivamente y sin juicios previos a supuestos terroristas, junto con daños colaterales, como mujer, niños, familia, vecinos, etc. En Ecuador, como en todo verdadero Estado de Derecho, se persiguen delitos, no personas, pero precisamente por ser ya un verdadero Estado de Derecho, ya nadie puede estar sobre la ley, lo cual molesta a los poderes fácticos de siempre. La cumbre de UNASUR, celebrada en Lima en noviembre de 2012,
decidió convocar a través del secretario general de la OEA, a quien le transmitimos nuestros afectuosos saludos, a esta conferencia de Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué significa Estado parte? Los que han ratificado la Convención. Y como veremos más adelante, solo son 23 países de los 34 del sistema interamericano. Es decir, la base del sistema interamericano de derechos humanos solo ha sido ratificada por 23 países que estamos aquí representados. Es la primera vez, como decía nuestro canciller, que se realiza una conferencia de los Estados partes. Esto debemos reprochárnoslo nosotros mismos. Tenemos que darle más importancia a algo tan fundamental como derechos humanos. Es la primera vez que se realiza una conferencia de los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estados que han asumido con plena convicción y voluntad política integral la protección y defensa de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. La reunión de Guayaquil tiene como finalidad abrir un espacio franco y directo entre los estados representantes de los pueblos dueños del sistema, a fin de buscar acuerdos sobre mecanismos suficientes y efectivos para su fortalecimiento, universalidad y transparencia. Las reformas propuestas incluyen enmiendas a su normativa y establecimiento de reglas claras para su gestión, para que pueda ser ejercida con ética, equidad y transparencia, sin rebasar los límites impuestos por los correspondientes tratados y documentos. Los temas más importantes de este proceso: sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nacionalidad de sus miembros y financiamiento exclusivo de los estados parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Procedimientos claros, objetivos y contemplados en la normativa para la promoción y defensa de los derechos humanos. Universalidad de derechos e informe anual único de la CIDH y adopción de un código de conducta para la CIDH y sus relatorías. Aquí estamos reunidos los estados partes, como les manifestaba, los únicos que hemos ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Esto es lo que no publican los medios, que no todos los países han ratificado esta convención, fundamento, inicio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo 23 de los 34 países del Sistema Interamericano hemos ratificado este fundamental documento, el cual contempla dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, solo para estos 23 países las decisiones de estos organismos son vinculantes. Veamos el origen de estos organismos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí ustedes tienen en la diapositiva la Carta de la OEA, que ya contemplaba, artículo 106 de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos. Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de derechos humanos, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Fíjense que no se le da la atribución de juzgar, fiscalizar a los estados, sino promover la observancia y defensa de derechos humanos. Pero no solo aquello, el propio artículo continúa diciendo: una convención interamericana sobre derechos humanos, determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión, así como los de los otros órganos encargados de esta materia. Es decir, se señala en la Carta Fundacional de la OEA la existencia de la comisión, pero se determina que será la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos la que determinará la estructura, competencia y procedimientos de dicha comisión. O sea, claramente se demuestra que la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Convención o Pacto de San José. Veamos ahora la Convención Americana de Derechos Humanos o
Pacto de San José, capítulo 1, enumeración de deberes, artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los que firmamos nos obligamos a esto, los que no firman no se obligan a nada. Y está bien, es su ejercicio de soberanía. El problema es cuando ellos son los que financian, tienen la sede de la Comisión y de la Convención, uno de los organismos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando no han firmado la respectiva convención. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Solo los Estados partes nos hemos obligado a esto, el resto no. Sigamos. Capítulo 6, de los órganos competentes, artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta convención. A. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y B. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Es la convención la que establece comisión y corte. Sigamos. Aquí se enumeran las funciones, no quisiera cansarlo leyendo cada una de ellas, pero revisen adecuadamente y vean dónde se le da como función a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fiscalizar a los estados, dónde se le da como función dictar medidas cautelares y dónde se le otorga autonomía a la comisión. Revisen, por favor, aquí están los documentos. Sigamos. Y competencia, artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención, pero por un estado parte. Es decir, esto solo obliga a los estados partes. Cualquier ciudadano, incluso de fuera de los estados partes, puede denunciar, pero solo a los estados partes. Entonces tenemos grandes responsabilidades, hemos asumido grandes deberes, pero obviamente eso también significa que tenemos derechos, al menos para dirigir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sigamos. Ponme lo anterior porque esto es lo que sigue. Continuemos. La fuerte asimetría, y creo que se deduce lo que he leído, entre los países adscritos a la Convención versus aquellos que la financian y manejan, pero que no la han ratificado, es decir, que no se someten a las decisiones de la Comisión, de la Corte. Esa fuerte asimetría ha terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de eso, unos países pretenden intervenir en otros, en tanto que se erigen en jueces a su vez injuzgables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del sistema y especialmente de la Corte. La Comisión, sin lugar a dudas, nadie lo ha negado, cumplió un papel histórico de inmenso valor en investigación, documentación, sistematización de archivos y documentos, de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, como lo manifestaba ya nuestro canciller, ahora que nuestros países están en una importante proporción dirigidos por gobiernos democráticos, ahora que hay una verdadera nueva era en América Latina, a esos gobiernos democráticos se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes de manera velada o pública apuntalaron a esas dictaduras, que no tuvieron ningún respeto por los derechos humanos. Hay casos paradigmáticos en América Latina. Recuerden tan solo el rol de diario El Mercurio de Chile en el golpe de Estado contra Salvador Allende. La conferencia de Guayaquil es fundamental para buscar consensos que reorienten a la CIDH, a ser más eficaz y respetuosa del espíritu de la Convención, de su misma normativa y de la constitucionalidad soberana de los estados. En este sentido, ¿cómo es posible que la sede de la CIDH se encuentre en un país que no es Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Repito, alguien con algo de lógica, con algo de sangre en la cara, me diga cómo es posible
que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea un país que no es Estado parte, que no reconoce dicho sistema. Y de hecho, que no ha ratificado ninguno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos. ¿Cómo es esto posible? Por la costumbre. Bueno, América Latina se está sacudiendo estas malas costumbres, señores. Entendamos que vimos verdaderas revoluciones de soberanía, de dignidad en nuestra América. Quiero decirles que por el caso de Julian Assange, que todos ustedes conocen, tuvimos que hacer un análisis exhaustivo de tratados internacionales e instrumentos sobre derechos humanos. Les puedo decir con certeza que los países que más hablan sobre la materia son los que en la práctica menos se han comprometido, menos han firmado convenios vinculantes. Los que firmamos todo, Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, somos los países latinoamericanos. Muy bien por nosotros, lo hacemos por convicción, pero tampoco vamos a permitir ningún neocolonialismo, compañeros. ¿Cómo es posible? Que alguien me responda. Que la CIDH se financie casi en su totalidad, exactamente en un 96.5%, por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por estados denominados estados observadores, que no son parte del sistema interamericano, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países. ¿Cómo es posible esto? Es decir, pagan para controlar a los demás en nombre de los derechos humanos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones. Ya basta de tanta hipocresía. El país sede de la comisión está únicamente sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su condición de país miembro de la OEA. Por tanto, no está sujeto, como lo es Ecuador, a la jurisdicción, como son todos ustedes presentes aquí, no está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco a la Comisión cuando éstas actúan como órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no se trata de una simple coincidencia, ni de una ingenuidad, sino que esto responde a una visión política de doble moral que se aplicó en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas, patrias altivas, con pueblos libérrimos y dignos. No es posible en el siglo XXI, en nuestra América, tolerar que la sede, la CIDH, sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional. Que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional y particularmente contra la Carta de la OEA, al menos en los artículos 1, 15, 19 y 20. ¿Y qué dice la OEA al respecto? ¿Y qué dice la CIDH? Esto constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, ese bloqueo criminal, el mayor atropello a los derechos humanos en nuestro continente. Pero ni siquiera aparece en los informes anuales de la CIDH, el bloqueo cubano. Pareciera que el bloqueo ya es parte del paisaje. Ya basta, insisto. Ecuador no aceptará más neocolonialismo. El Pacto de San José fue firmado en 1969 y ratificado con el espíritu del humanismo más noble. No permitiremos que se lo utilice con fines geopolíticos, con visiones sesgadas y con tanta, insisto, doble moral. La CIDH, hablemos claro, aquí no estamos para maquillar las cosas, está absolutamente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo, neologismo para identificar este dominio de las ONG, y por los intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. De hecho, es el análogo del neoliberalismo en el ámbito de derechos. Ustedes saben que en el ámbito económico el neoliberalismo decía no Estado, todo lo resuelve el mercado,
todo lo resuelven las empresas privadas con fines de lucro. Acá es exactamente análogo. No Estado, las políticas públicas las hacen ONGs, empresas privadas supuestamente sin fines de lucro, algunas sin fines confesables, ¿no? Todo en función del gran capital y de visiones anglosajonas sobre los derechos. Visiones, dicho sea de paso, bastante inconsistentes. Vienen y van los funcionarios de la CIDH a ese ONGismo, algunas veces con cosas realmente escandalosas, pero que pasan desapercibidas. Veamos un caso representativo de lo que sucede en esa burocracia internacional. El anterior secretario del organismo, de la comisión, el señor Santiago Cantón. Miren lo que escribí hace poco, tienen la diapositiva. En América Latina, 10 de diciembre del 2012, apenas salió de la Secretaría, en América Latina se inició un proceso similar al de Naciones Unidas y se está en un proceso que puede debilitar la capacidad de respuesta rápida e independiente del sistema regional. No debería extrañar que este proceso haya sido iniciado e impulsado por Venezuela, Ecuador, Colombia, que buscan esconder bajo la alfombra sus propias violaciones. O sea, todo lo que estamos aquí discutiendo, las limitaciones a CIDH, somos dictaduras sanguinarias que solo buscamos esconder nuestros atropellos a los derechos humanos. Y este señor era el secretario, casi 10 años, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si tenía esos prejuicios, la elemental decencia no imponía renunciar a su cargo y luchar por lo que creía la defensa de derechos humanos, pero ¿qué iba a renunciar al suculento cheque mensual de cierta burocracia internacional? Este señor tal vez un ejemplo extremo, pero representativo de lo que tenemos que enfrentar. Veamos de dónde viene y a dónde fue. Siempre se desenvolvió en el ONGismo anglosajón, ni siquiera latinoamericano, Instituto Nacional Demócrata en Estados Unidos. Luego entró a la OEA, relator de libertad de expresión. Sigamos. Y lo más importante es dónde fue a parar. Avaló el golpe de Estado ocurrido en Venezuela en abril del 2002. En una carta dirigida al canciller no juramentado del gobierno venezolano, gobierno golpista, entre comillas, lo saluda como su excelencia y se refiere a su ilustrado gobierno para referirse a Carmona, el dictador, que había derrocado un gobierno democrático. Y estos son los defensores de derechos humanos y del derecho internacional en nuestra América. En junio del 2012 dejó la dirección de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva, tras haber ejercido por más de 10 años. Y en la actualidad, ¿dónde fue a dar? Director del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, organismo obviamente estadounidense. Es decir, totalmente involucrados en el ONGismo anglosajón que exige al resto lo que nunca se exigen ellos mismos. Y esto es perfectamente análogo, lo que los economistas sabemos, se vivió en el neoliberalismo económico. Bancos centrales autónomos de su pueblo, pero bien dependientes del Fondo Monetario, Banco Mundial, la burocracia internacional, a las cuales respondían y donde luego iban a trabajar para pasar los últimos años de su sacrificada existencia. Ya basta de esto. Como un tipo con estos prejuicios pudo ser el secretario por más de 10 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se creía que en Ecuador, en Colombia, en Venezuela se violaban los principios, debió renunciar pues, y luchar por esos principios, por la defensa de derechos humanos. Pero siguió en su cargo burocrático con un suculento sueldo mensual para después denostar contra nuestros países. Eso Ecuador no lo va a volver a permitir, señores. Y las contradicciones son clamorosas, le insisto. Al dictador Carmona, un día después del derrocamiento temporal de Chávez, ya lo llamaba su excelencia, su ilustrísimo gobierno. Mientras que, por ejemplo, cuando se aplica la ley y se lleva a juicio a cualquier periodista pillo, ahí sí se lo pone como atentado a los derechos humanos. Y mientras tanto no se dice nada, insisto, del bloqueo a Cuba o de las torturas en la base de Guantánamo. ¿Qué lo van a decir? Pues si pierde el trabajo futuro que está esperando. O de los derechos humanos de los propios agraviados por la prensa corrupta. Agravios, linchamientos mediáticos que atentan todos los días contra los artículos 11 y 13 de la Convención, que defiende la honra, la reputación de las personas. Insisto, Ecuador no aceptará más este descarado neocolonialismo. Se quiere mitificar a los periodistas, ¿no? Pobres querubines, luchadores contra gobiernos despóticos que no aguantan ninguna crítica. No entienden que la realidad de América Latina cambió.
que hay gobiernos con una inmensa legitimidad democrática jugándose hasta la vida por superar las injustas estructuras de nuestra América, perseguidos inmisericordiamente por un poder que muchas veces es mayor que el poder del Estado, que es el poder mediático, y por periodistas sin escrúpulos. Veamos una muestra. Esta semana nada más, un Twitter del señor Martín Pallares, Diario del Comercio. Yo me llamo en Twitter Machi Rafael. Que alguien le desasne a Machi Rafael sobre la CIDH y Guantánamos antes que tuitee cualquier cosa, se ponga a atender. Eso es lo mínimo que nos dicen los periodistas libres e independientes, ¿no? Que buscan denunciar la corrupción de los dictadores. Sigamos. Estos son algunos de los artículos que este señor ha escrito en los últimos meses abusando cobardemente de su posición de periodista. Correa o ignorante, atrevido o incontinente verbal. Sigamos. Correa el pandillero. Este señor era encargado de la página electrónica de Diario del Comercio. Por respeto al público, a los niños que nos sigan, a las mujeres, a los ciudadanos. No voy a leer todos los mensajes que publicaban en la página web del Diario del Comercio a cargo de este señor, por odio al presidente. Pero veamos algunos ejemplos. No son seleccionados, no son extraordinarios, son de los muchos, de los cientos que se enviaron durante 3, 4 años. Fernando Hernández. El presidente está insultado por lo que le dicen debe insultarse por haber nacido con genes narcos, porque como el padre él también es narco, esta vez utilizando valijas diplomáticas, utilizándole al bobo de Patiño. Patiño es el canciller, ¿no? Hazle un gran favor a la humanidad. Quítate la vida como lo hizo tu padre, que tuvo un poquito de dignidad, aunque sea para quitarse la vida, haz lo mismo tú, por favor, y te llevaré flores y las tiraré en el Machángara. Esto en la página electrónica de Diario del Comercio. Sigamos. Zenón Moreno Guato. Sigue la sarta de mentiras en el monólogo de la vagina, perdóneme, de los sábados del tontito con poder y cachudo por no poder, homosexual, malparido, hijo de... Pero ya está cerca de terminarte, maldito engendro. Estas son las cosas que publica la prensa libre e independiente en este país. A esto defiende la CIDH, por default, porque todos los políticos somos malos, porque el Estado es el culpable por principio y la prensa y los periodistas están más allá del bien y del mal. ¿Hasta cuándo? Y cuando reclamamos, no le presento más por respeto al público, pero pasemos las otras 2 diapositivas, por favor, con iguales o peores insultos. Cuando SECON, ya después de años de estos agravios, manda una carta diciendo la permisidad que mantiene Diario El Comercio en este tipo de imputaciones y repudios va a acompañar una sistemática actitud de rechazo al gobierno actual, configurando no solo el delito de injuria, sino además una notoria provocación al odio, y le pide detener estos insultos al comercio. ¿Qué es lo que publica Diario El Comercio? Veamos. El gobierno amenaza el comercio a comentaristas de su versión digital y dice que lo que se está deteniendo es el libre flujo de ideas. O sea, todos estos insultos era libre flujo de ideas. Yo estoy seguro que estoy hablando por la gran mayoría de ustedes, que enfrenta una prensa de similares o peores condiciones. Pero esto no existe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo existen políticos malvados que persiguen a ingenios periodistas, angelicales periodistas, porque denuncian la corrupción y porque estos dictadores villanos no soportan la autocrítica o la crítica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta falsedad? ¿Hasta cuándo tanto engaño social? Que se enteren que América Latina vive una nueva época, que no están aquí las dictaduras, a las cuales sí apoyaron estos medios de comunicación, sino gobiernos progresistas, inmensamente democráticos, que están cambiando la realidad de nuestros pueblos, y seguiremos luchando contra todo poder fáctico que trata de mantenernos en el pasado. Debemos reconocer a la Convención de Derechos Humanos como la más alta asamblea sobre derechos humanos regional, patrimonio de nuestros pueblos. Y ahora deberá tener sede propia, presupuesto propio, entregado por los estados partes de la convención. Como es obvio, como es imposible de negar, a no ser de que se haga gala de un cinismo sin límites. La sede de la CIDH debe estar en un estado parte y debe ser financiada por los estados que hemos firmado la convención. Ecuador propone que el sistema interamericano de derechos humanos debe ser apropiado y financiado por los estados parte del Pacto de San José. Se requieren 15 millones para cubrir las necesidades financieras de la Comisión y Corte. Podemos hacer ese esfuerzo, compañeros. Y si alguno tiene dificultades, no se preocupe, Ecuador suplirá esa cuota. Pero financiemos el sistema, aquellos que hemos firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No países que no lo han hecho y peor, países
extrarregionales. Y la sede que proponemos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Argentina. País que sí ha firmado la convención y que sufrió épocas terribles de ataques a los derechos humanos y civiles, como muchos de nuestros países. Pero Argentina también ha sido un país donde se ha requerido una respuesta sobre esos mismos derechos perdidos. Honramos siempre a las Madres de Mayo por su amor tenaz y a la querida presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien ha expresado esta voluntad de acoger a la convención con una sede permanente para consagrar en la práctica y sin intervenciones de países que no han firmado la convención o peor aún de países extrarregionales, para reafirmar los maravillosos principios expresados en el Pacto de San José. Finalmente, en esta sección, Ecuador plantea, como nos parece obvio, que la Comisión y Corte sean constituidas por nacionales de los estados que han ratificado la Convención Interamericana. Parecen perogrulladas, pero sepan ustedes que hasta ha sido presidida la comisión por nacionales de países que no han firmado la convención. Nos parece un principio demasiado obvio esto. Queridas amigas y amigos, Ecuador, como Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus obligaciones. Pero como ya mencioné, tampoco permitiremos el que se socave nuestra soberanía y que simples burocracias intente ponerse por encima de nuestros estados. Como ya dije, esta es la extensión de la larga y triste noche neoliberal, o pretende ser, cuando el Estado desertaba de sus funciones fundamentales, hasta de hacer política pública, y delegaba esto a tecnocracias, burocracias, fundaciones, etcétera. Por ahí escuché que se hablaba de negociar las reformas a la CIDH con los miembros de la comisión. Incluso, si es correcto una versión de prensa, el presidente de la comisión habría dicho que lo único que están dispuestos a ceder es normar de mejor manera las medidas cautelares. Negociar. Aquí no tenemos absolutamente nada que negociar con ninguna burocracia. La Asamblea de Estados Partes debe ser el máximo organismo que con toda legitimidad pueda dar mandatos a las diferentes instancias del sistema interamericano. Negociar. Que se ubiquen un poquito, por favor. Para defender los derechos humanos debemos ser los primeros en cumplir con la legalidad y las normas. Pero pese a que las competencias y funciones de la CIDH están perfectamente definidas, como lo demostré, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el estatuto aprobado por la Asamblea General, que ya lo vamos a ver, increíblemente, en el reglamento hecho por ellos mismos, se declaran autónomos, lo cual no dice por ningún lado la Convención ni el estatuto, y se arrogan funciones, como las de dictar medidas cautelares, que tampoco están establecidas ni en el estatuto, ni en la Convención, peor aún en la Carta Fundacional de la OEA. Otro rasgo del ONGismo novelero, donde la legalidad parecería ser accesoria. Imagínense yo arrogándome funciones no contempladas en la Constitución por simples decretos ejecutivos hechos por mí mismo. Eso es lo que está haciendo la Comisión. Entendamos lo que está pasando, señores. Veamos las diapositivas, por favor. Artículo 39, esto todavía es del Pacto de San José. La Comisión preparará su estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General y dictará su propio reglamento. Por ningún lado dice que la Comisión es autónoma. Sigamos. Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado mediante la resolución número 447, adoptada por la Asamblea General de la OEA en su 9º periodo ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. El estatuto se apega estrictamente a lo que dice el Pacto de San José. Sigamos. Aquí están las funciones, no quiero cansarlo leyéndolo, pero pueden revisar donde dice medidas cautelares, donde dice que es autónoma la comisión. Sigamos. Lo mismo, artículo 19, continúa con otras funciones. Y el propio estatuto dice, el presente estatuto podrá ser modificado por la Asamblea General. Claramente
La Asamblea General es la máxima instancia de la OEA. Y la comisión formulará y adoptará su propio reglamento de acuerdo con el presente estatuto, que por ningún lado dice que la comisión es autónoma, por el contrario, depende totalmente de la Asamblea General, cuyas partes son los estados, y por ningún lado dice que puede dar medidas cautelares. Pero veamos qué dice el reglamento. Sigamos. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, estas cosas son incontrastables, son indefendibles, son ineludibles, son más claras que el agua, las contradicciones. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en su 137 periodo ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre del 2009. Sigamos. Empiezan diciendo, artículo 1, naturaleza y composición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué habrán querido decir con eso? Que no tienen que obedecer a la Asamblea, a los estados, etcétera. Sigamos. Y artículo 25, medidas cautelares, que no existen. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Rompiendo abiertamente la legalidad, la normativa. Artículo 25, medidas cautelares. En situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Se cuidan, dicen solicitar, ¿verdad? Pero ustedes verán en los informes cuando se dice ordenamos. Ahí se lee. Tienen lapsus lingüe y dicen ordenamos. Numeral 2. En situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Quiero decirles una cosa, no estamos contra las medidas cautelares. Estamos contra este rompimiento de la normativa, contra una burocracia con agenda propia, que ya solo se representa a sí misma, a sus espacios de poder, que se convirtió en fiscalizadora totalmente sesgada, con visiones ajenas a nuestra realidad, de los estados a los cuales se deben. Estamos contra eso. ¿Quieren tener medidas cautelares? Discutámoslo, pero no se arroguen las funciones por sí ante sí. Y por supuesto, medidas cautelares con procedimientos muy claros, con imparcialidad, con objetividad. No como ahora, que una medida cautelar para condenados a muerte puede durar 2 años, pero cuando se enjuicia a poderosos medios de comunicación le dan, ¿en cuánto tiempo la dieron? 15 días, 3 semanas, atropellando todos los procedimientos para ellos mismos establecidos. Pero lo que molesta aquí es ver cómo van mucho más allá de las atribuciones que tienen, rompen la legalidad y esto evidencia agendas propias, no entender qué parte del sistema constituye. La idea del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, queridas amigas y amigos, era que estados representados o representación de sus sociedades, manejados por gobiernos honestos y con legitimidad democrática, sean la mayoría. Presumía aquello, que la mayoría eran buenos estados y buenos gobiernos, y que se iba a denunciar a través de los respectivos organismos a los estados totalitarios, a gobiernos dictatoriales que atropellaban los derechos humanos. Pero no es el espíritu del sistema que una burocracia en forma autónoma en Washington se convierta en fiscal de nuestros estados y someta la soberanía de nuestros países. Una vez más, si esto no le ha quedado claro a alguien, eso Ecuador no lo va a permitir. Eso Ecuador no lo va a permitir. Así se usan nombres ribombantes, defensa de derechos humanos. Pero es un atentado a nuestra soberanía e, insisto, no lo vamos a permitir. El Estado ecuatoriano no reconoce, porque no está en la convención, no está en la Carta de la OEA, no está en los estatutos. El Estado ecuatoriano no reconoce la capacidad de la CIDH para imponer medidas cautelares de cumplimiento obligatorio a los estados. Únicamente reconoce esa capacidad en la Corte. Esa fue otra de las mentiras posicionadas en la prensa, ¿no? Que ya no quieren que haya medidas cautelares. No, es la Corte la que tiene capacidad para dictar medidas cautelares. Y estamos totalmente de acuerdo con eso, porque eso lo dice el Pacto de San José. Pero no podemos aceptar, en nombre de lo que sea, ¿ya?, que se arroguen funciones que no le dan los tratados, los estatutos, el máximo organismo de la OEA como es la Asamblea General, etcétera. Los estados estamos obligados a acatar lo que hemos firmado. ¿Dónde hemos firmado? Que nos puede imponer medidas cautelares una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, ¿verdad? La CIDH debe dejar de lado su exclusiva dedicación a los procedimientos de naturaleza prejudicial. Pues insisto, se ha convertido en un fiscal de los estados y eso no dice el Pacto de San José, no dice el estatuto. Su prioridad, como dice el Pacto de San José, como dice el estatuto, debe ser en todo momento la promoción de los derechos humanos, para juzgar,
para medidas cautelares, para eso está la Corte, no es que no lo va a hacer nadie. Le repito una vez más a los medios de comunicación, que sé que no lo van a sacar, ¿no? Mañana Correa quiere bajarse las medidas cautelares, ¿no? Pero eso lo hace la Corte, no la Comisión, ¿no? Entonces, la Comisión, como dice el Pacto de San José, como dice el Estatuto, y como dice la propia Carta Fundacional de la OEA, de dedicarse a la promoción de los derechos humanos, la prevención de posibles violaciones y al mejoramiento antes que la investigación y reparación de los hechos consumados, puesto que para esto está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH no puede crear sus propias normas. ¿Dónde se ha visto esto? Y luego imponerlas a los estados, como si fueran instrumentos internacionales a los que se debe respeto y subordinación. ¿Dónde se ha visto esto? Esto es lo que se pretende, esto es lo que se está haciendo. Finalmente, en esta sección nuevamente, Ecuador propone la elaboración de un código de conducta que demarque las atribuciones y responsabilidades de los comisionados y relatores. Si bien la CIDH ha ofrecido reglamentar este tema, para Ecuador no es suficiente, pues son los estados los dueños del sistema y quienes supervisan las acciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. Necesitamos, compañeras, compañeros, amigas, necesitamos institucionalizar esta conferencia, la Conferencia de Estados Parte del Pacto de San José. Es preciso darle toda la importancia que merece esta instancia y las reformas que he mencionado a la CIDH. Es impostergable que esta comisión asuma imparcialidad en el tratamiento de los temas, pero hay un sesgo impresionante, una falta de objetividad terrible. Es imprescindible que se despolitice su accionar. Aquí hemos visto un buen ejemplo de los prejuicios que tenía tal vez el más importante funcionario de la comisión, su secretario ejecutivo. Es fundamental que se mantenga digna, altiva, soberana, como las naciones a las que representa. Queridas amigas, amigos, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con 8 relatorías de derechos, derechos de personas con discapacidad, derechos de pueblos ancestrales, etc. Pero a diferencia de las otras 7, la única que tiene presupuesto e informe propio es la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y básicamente el financiamiento viene de los Estados Unidos, insisto, país que no es signatario de la convención, es decir, paga para controlar arresto. En consecuencia no se somete a la comisión. Y también recibe financiamiento de la Unión Europea, la Relatoría de Libertad de Expresión. Obviamente la Unión Europea no es parte del sistema interamericano. Es que este financiamiento propio, este informe independiente, los otros 7 juntos, cuando tienen informe, esto presupuesto independiente, informe independiente, supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos, como digamos el de las personas con discapacidades, de ninguna manera. No se engañen, sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. Ya tengo algo de experiencia en todo esto. Créanme, el mundo está dominado por el capital. Analicen cualquier medida que se está tomando, los desahucios en España, todo en favor del capital, el salvataje bancario aquí en Ecuador, todo en favor del capital. La única relatoría con informe propio de las 8 que hay, libertad de expresión, supremacía del derecho de libertad de expresión sobre los demás derechos. No, es que ahí hay negocios dedicados a la comunicación con grandes capitales. No puede haber contribuciones de estados o de terceros con destinos preestablecidos para relatorías. Deben financiarse a todas las relatorías equitativamente. Ecuador propone un informe único de todas las relatorías, con los informes temáticos y las relatorías en sí mismas. El informe debe enfocarse en avances y esfuerzos de los estados para promover y proteger los derechos humanos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales, así como otros derechos como desarrollo, ambientales, colectivos, etc. Pero básicamente el financiamiento debe ser de los estados parte, que se someten, consideran vinculantes las decisiones de la Comisión y de la Corte y repartidos equitativamente entre todas las relatorías. Que nadie se engañe. Aquí no estamos hablando de supremacía de un derecho sobre los demás, sino que los discapacitados seguramente no tienen grandes negocios, grandes capitales detrás de ellos, y la malentendida libertad de expresión sí, los negocios dedicados a la comunicación. Queridas amigas y amigos, en nombre de la defensa de los derechos humanos fundamentales,
en nombre de nobles conceptos como la libertad y hasta en nombre de Dios. Nuestra América ha sufrido a lo largo de su historia todo tipo de agresiones y despojos. Durante el siglo XX no hubo golpe de Estado o invasión que no se justificaran en nombre de la libertad. La dictadura en Chile hablaba de Chile libertario, por ejemplo. Termino repitiendo, y ahora sí estoy acabando, termino repitiendo lo que dije en Cochabamba en la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es imprescindible transformar el sistema interamericano de derechos humanos y tengan la seguridad de que lucharemos para que sus organismos protejan auténticamente los derechos de las y los ciudadanos de nuestra América, sin sucumbir ante intereses, visiones extrañas a su función y presiones de cualquier naturaleza. Si no podemos corregir los últimos vestigios de neoliberalismo y neocolonialismo en nuestra América, enquistados en el sistema interamericano de derechos humanos, debemos buscar, nuestros pueblos no nos disculparán si no tomamos decisiones históricas. Debemos buscar, repito, algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestros. Bienvenidos nuevamente al Ecuador, que viva la patria grande y hasta la victoria siempre, compañeros.